Mi jefe me robó un proyecto de años y lo presentó como suyo. No sabía que yo ya había registrado todo a mi nombre. Todo empezó así, las luces principales estaban apagadas, y un foco blanco y brillante iluminaba el escenario principal. Ahí, de pie, con un traje italiano impecable y una sonrisa que derrochaba una confianza asquerosa, estaba Mauricio, mi jefe. Detrás de él, en una pantalla gigante, se proyectaba el logo de una nueva plataforma de inteligencia artificial diseñada para revolucionar por completo la logística de distribución de la compañía. Los directivos de la Junta Global estaban de pie, asintiendo con la cabeza, maravillados por la presentación. Mauricio levantó las manos, fingiendo humildad, y agradeció a todos por creer en su visión. Su visión. Esa fue la frase que usó. Escucharlo decir eso provocó que mi estómago se revolviera, pero no de dolor, sino de una anticipación eléctrica. Yo estaba sentada en la tercera fila, en las sombras, observando cómo este hombre se bañaba en la gloria de un trabajo que le tomó más de 3 años de mi vida crear. Él creía que yo estaba ahí para aplaudirle y conformarme con las migajas. Él creía que yo era una empleada dócil, ingenua y fácil de manipular. Lo que Mauricio no sabía, lo que ni en sus peores pesadillas imaginó, era que dentro de mi bolso de cuero negro descansaba una carpeta con el registro oficial de propiedad intelectual de cada línea de código de esa plataforma, a mi nombre y bajo mi propia empresa privada. Estaba a punto de destruir su carrera frente a las personas más importantes de la industria, y no iba a tener un miligramo de piedad. Pero para que entiendan cómo llegué a estar sentada en esa silla, lista para ejecutar la venganza profesional más perfecta de la historia, tienen que saber quién era yo antes de que este hombre intentara robarme la vida. Llegué a esta empresa de tecnología hace casi 5 años. Era una desarrolladora de software joven, brillante, pero con una inseguridad enorme. Venía de una familia donde el dinero siempre faltaba, así que conseguir este trabajo corporativo era mi sueño dorado. Quería comerme el mundo, quería demostrar mi valor. Y el primer día que pisé la oficina, Mauricio me recibió con los brazos abiertos. Él era el director del departamento de desarrollo, un hombre encantador, carismático, de esos líderes que te hacen sentir que eres la persona más importante en la sala cuando hablan contigo. Durante los 2 primeros años, nuestra relación laboral fue increíble. Yo lo veía como un mentor, casi como una figura paterna en el ámbito profesional. Me daba consejos, me guiaba en los proyectos, me decía constantemente que yo tenía un talento excepcional y que, si me mantenía a su lado, él se encargaría de llevarme a la cima. Yo confiaba en él con los ojos cerrados. Le tenía una lealtad absoluta. Si él me pedía que me quedara hasta las 11 de la noche un viernes para terminar un reporte, yo lo hacía sin dudar, porque pensaba que estábamos construyendo algo juntos. Pensaba que él de verdad velaba por mis intereses. Esa fe ciega fue el error más grande que cometí, pero también fue la lección que más necesitaba aprender. La idea del proyecto nació una madrugada de domingo en la mesa de mi cocina. Llevábamos meses lidiando con un cuello de botella terrible en el sistema de envíos de la empresa. La compañía perdía millones de dólares al año por errores de ruteo. Yo sabía que podía crear un algoritmo predictivo para solucionarlo. No era parte de mis tareas asignadas, de hecho, a mi departamento le habían prohibido usar horas de trabajo en eso porque la junta directiva creía que era un problema sin solución. Así que decidí hacerlo por mi cuenta. Empecé a programar en mi computadora personal, durante mis noches, mis fines de semana y mis días libres. Sacrifiqué salidas con amigos, horas de sueño, descansos. Durante 2 años enteros, mi vida entera se resumió en esa pantalla negra con letras verdes. Cuando finalmente tuve un prototipo funcional, la primera persona en la que pensé fue Mauricio. Quería que estuviera orgulloso de mí. Llegué a su oficina un lunes muy temprano, cerré la puerta y le mostré lo que había creado. Recuerdo su cara iluminándose frente al monitor de mi laptop. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y algo más que en ese momento no supe identificar, pero que ahora sé perfectamente que era pura avaricia. Me abrazó, me felicitó efusivamente y me dijo que yo era una genio. Pero entonces, su tono de voz cambió a uno más confidencial, casi como si me estuviera revelando un secreto de Estado. Me dijo que el proyecto era demasiado innovador y que los directivos de arriba eran unos dinosaurios que no lo entenderían si yo lo presentaba así nada más. Me convenció de que la empresa podría intentar apropiarse del código sin darme un bono o un ascenso si lo entregaba por los canales oficiales. Me dijo, mirándome a los ojos con esa falsa sinceridad que dominaba a la perfección, que lo mejor era mantenerlo en secreto entre los dos, que yo siguiera puliendo el código en mi casa y que él iría preparando el terreno con la junta directiva, usando su influencia, para asegurar que cuando lo presentáramos,
me dieran una vicepresidencia. Yo le creí, por supuesto que le creí. Le entregué una copia del código fuente en una memoria USB y me fui a mi escritorio sintiéndome la mujer más afortunada del mundo. Las señales de alarma empezaron a sonar de forma muy sutil unos meses después de esa reunión. El algoritmo ya estaba casi terminado, pero Mauricio dejó de hablar del tema conmigo. Si yo le preguntaba cómo iba el terreno con los directivos, me daba respuestas vagas, me decía que tuviera paciencia, que la burocracia era lenta. Luego, empezó a aislarme. Dejó de invitarme a las reuniones importantes del departamento. Empezó a quitarme proyectos de alto perfil y me relegó a tareas de mantenimiento aburridas y repetitivas. Cuando le reclamé, me dijo que lo hacía para que yo tuviera más tiempo libre en casa y pudiera terminar nuestro proyecto secreto. Usaba la palabra nuestro con mucha frecuencia, a pesar de que él no había escrito ni una sola línea de código. La tensión en mi cuerpo empezó a crecer cuando un compañero de otro departamento me comentó casualmente en la cafetería que Mauricio estaba trabajando en algo revolucionario. Me dijo que el jefe llevaba semanas presumiendo que estaba a punto de presentar la solución definitiva al problema de logística. Mi estómago dio un vuelco. Corrí a la oficina de Mauricio y lo confronté, intentando no sonar paranoica. Él soltó una carcajada relajada y me sirvió un café. Me dijo que mi compañero estaba exagerando, que él solo estaba creando expectativa para nuestro gran lanzamiento, que no me preocupara, que el crédito sería mío. Una vez más, sus palabras lograron apagar el incendio en mi cabeza, pero la pequeña chispa de la duda ya se había encendido en mi pecho. El descubrimiento de la traición ocurrió una noche de tormenta. Yo estaba sola en la oficina, pasaban de las 9 de la noche. Mi computadora se congeló y necesitaba enviar un correo urgente a soporte técnico. La oficina de Mauricio estaba abierta y él había dejado su computadora encendida. Entré rápido, solo pensaba en usar su equipo un segundo para mandar el reporte. Pero al mover el ratón para quitar el protector de pantalla, me encontré con su bandeja de correo electrónico abierta. Y ahí estaba. El mensaje más reciente era del director general de la empresa. El asunto decía: excelente propuesta de algoritmo, Mauricio. Mi mano temblaba tanto que apenas pude hacer clic en el correo. Era una cadena de mensajes de hace varias semanas. Empecé a leer desde abajo. Mauricio le había enviado mi algoritmo completo al CEO. En el mensaje, él explicaba cómo había pasado los últimos 3 años sacrificando sus noches para desarrollar este sistema. Describía los procesos, las variables, la arquitectura del código. Usaba mis exactas palabras, las mismas frases que yo había escrito en mis notas personales. Pero lo más asqueroso no fue eso. Lo que me rompió el alma de tajo fue la respuesta que le dio al CEO cuando éste le preguntó quién le había ayudado con la interfaz. Mauricio respondió, y cito textualmente, porque esas palabras se me quedaron grabadas a fuego en la memoria: solo puse a una de mis desarrolladoras junior a teclear la sintaxis básica para ahorrarme tiempo. Una chica de mi equipo, muy obediente, pero sin mucha visión estratégica. Le daré una tarjeta de regalo cuando lancemos el proyecto como agradecimiento por las horas extras. El aire abandonó mis pulmones. Me tuve que apoyar en el escritorio de caoba de su oficina para no caer al suelo. 4 años de admiración, de lealtad absoluta, de verlo como un mentor, se hicieron pedazos en un segundo. Me estaba usando. Me había estado manipulando desde el primer momento en que le mostré el código. Aislarme no era para darme tiempo, era para asegurarse de que nadie en la empresa supiera lo que yo estaba haciendo. Quitarme proyectos era para que mi nombre desapareciera del mapa de los directivos. Él iba a robar el trabajo de mi vida, iba a conseguir un ascenso multimillonario, y a mí me iba a dar una maldita tarjeta de regalo. Sentí náuseas, luego ganas de llorar, pero las lágrimas nunca salieron. La profunda tristeza y la decepción se evaporaron en cuestión de minutos, devoradas por un fuego de rabia pura y concentrada. En ese preciso momento, dejé de ser la empleada dócil. Me senté en su silla de piel, frente a su monitor, y me envié todas las cadenas de correos a una cuenta secreta. Tomé fotografías de la pantalla con mi celular. Descargué sus documentos donde detallaba su plan de lanzamiento. Dejé todo exactamente como lo encontré, apagué la luz de su oficina y salí del edificio caminando bajo la lluvia, con la mente más fría y calculadora que he tenido en toda mi existencia. Al día siguiente, me reporté enferma, y el día siguiente a ese también. No me quedé en mi cama llorando. Usé cada hora de esos días para blindarme. Fui a ver al mejor abogado especialista en propiedad intelectual de la ciudad. Le expliqué la situación. Le mostré que el código había sido escrito en mi computadora personal, fuera del horario laboral, y sin usar ningún recurso de la empresa, lo cual me eximía de la cláusula de exclusividad de mi contrato. Tenía los historiales de versiones,
las fechas de creación de los archivos que databan de hace 3 años, mucho antes de que Mauricio supiera del proyecto. El abogado sonrió. Me dijo que teníamos un caso hermético. Esa misma semana, fundé una pequeña empresa a mi nombre y registré oficialmente el algoritmo, el código fuente y la arquitectura del sistema como mi propiedad intelectual exclusiva. Durante los siguientes 2 meses, volví a la oficina y jugué el papel de la tonta a la perfección. Sonreía cuando Mauricio me saludaba. Asentía cuando me decía que siguiéramos manteniendo el secreto. Fingía no saber nada mientras veía cómo él se paseaba por los pasillos con el pecho inflado, organizando reuniones a puerta cerrada con los altos mandos, preparando su gran presentación. Él anunció que habría un evento corporativo masivo en el auditorio para mostrar la nueva era de la empresa. Invitó a la junta directiva global, a posibles inversionistas y a toda la plantilla de empleados. Quería un espectáculo para coronarse a sí mismo. Yo me encargué de conseguir un asiento en primera fila, y así llegamos a la noche de la presentación. Mauricio terminó su discurso espectacular. El auditorio entero aplaudía. El CEO subió al escenario, le dio un abrazo a Mauricio y tomó el micrófono para decir unas palabras. Habló sobre la innovación, sobre cómo este algoritmo ahorraría cientos de millones a la empresa, y finalmente, preguntó si alguien del público tenía alguna duda antes de pasar al brindis de celebración. Ese era mi momento. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho, pero mi rostro era una máscara de hielo. Me puse de pie. El auditorio entero se quedó en silencio. Todos me miraban. Mauricio me vio y su sonrisa se tensó por una fracción de segundo, pero luego asintió, dándome permiso para hablar, asumiendo que yo iba a hacer alguna pregunta técnica que lo hiciera quedar aún más inteligente. Me pasaron un micrófono. Miré a Mauricio directo a los ojos y luego miré al CEO. La presentación fue fascinante, Mauricio, dije con una voz fuerte y clara que resonó en las paredes de cristal. Es realmente inspirador ver cómo lograste articular la arquitectura de mi código fuente con tanta elocuencia. Lástima que olvidaste mencionar un pequeño detalle técnico muy importante. El silencio se volvió sepulcral. Mauricio palideció. Sus ojos se abrieron como platos. Trató de reírse, una risa nerviosa y forzada. Creo que hay una pequeña confusión aquí, dijo rápidamente por el micrófono. Esta joven es una de las programadoras que me asistió con labores menores de sintaxis, es normal que se sienta apegada al proyecto. No lo dejé terminar. Conecté mi tableta al sistema de proyección inalámbrico del auditorio, una ventaja de conocer los sistemas mejor que él. La pantalla gigante detrás de Mauricio parpadeó y cambió la imagen de su logo por el documento oficial del registro de la propiedad intelectual. El escudo del gobierno, mi nombre completo, el nombre de mi empresa privada y la descripción exacta del algoritmo en letras enormes. No hay ninguna confusión, continué, sin subir el volumen de mi voz, manteniendo una calma aterradora. Lo que están viendo en pantalla es el registro legal y oficial de este software. Fue desarrollado íntegramente por mí, fuera de las instalaciones de esta empresa y sin recursos corporativos. El señor Mauricio no escribió ni una sola coma de ese código. Se lo robó de mi confianza bajo la falsa promesa de ser un mentor, y lo presentó hoy como suyo para conseguir un ascenso. Los murmullos estallaron en el auditorio. Los directivos de la junta empezaron a hablar entre ellos, luciendo alarmados. El CEO miraba la pantalla gigante y luego a Mauricio, exigiendo una explicación con la mirada. Mauricio estaba temblando, literalmente temblando. El sudor le caía por la frente. Empezó a balbucear por el micrófono, diciendo que yo era una loca, que había falsificado esos documentos, que él iba a demandarme. Estaba perdiendo la compostura, su máscara de líder carismático se estaba derritiendo frente a cientos de personas. Apreté el botón de mi tableta de nuevo. La pantalla cambió y ahora mostraba una captura de pantalla masiva del correo electrónico donde él me llamaba desarrolladora junior obediente e inútil, y donde confesaba haber mandado el código en mi lugar. La evidencia era aplastante, innegable. Para terminar de aclarar la situación, le dije a toda la audiencia, quiero informar a la junta directiva que este software no le pertenece a la compañía. Es propiedad privada de mi empresa. Y si ustedes intentan usar una sola línea de ese código en sus sistemas de logística a partir de mañana, consideraré que es un robo de propiedad intelectual y los demandaré por una suma que hará que los ahorros de este algoritmo parezcan un chiste. Sin embargo, estoy dispuesta a negociar un contrato de licenciamiento exclusivo con ustedes, siempre y cuando el señor Mauricio sea escoltado fuera de este edificio por seguridad en este preciso instante. Apagué el micrófono. Me senté lentamente en mi silla y crucé las piernas. El caos que se desató fue poesía pura. El departamento legal de la empresa subió corriendo al escenario.
El CEO le arrebató el micrófono a Mauricio, quien estaba paralizado, sudando frío, intentando inútilmente defenderse. Lo vi desmoronarse en tiempo real. La arrogancia, el ego, todo fue aplastado por el peso de su propia avaricia. La seguridad del edificio apareció 5 minutos después. Mauricio fue escoltado fuera del auditorio frente a las miradas de desprecio de cada uno de los empleados y directivos a los que había intentado engañar. Nunca olvidaré la mirada de odio y derrota absoluta que me lanzó mientras cruzaba la puerta de salida. El resto es historia. La junta directiva, aterrorizada por el escándalo legal y desesperada por no perder la tecnología que acababan de prometerles a los inversores, se sentó a negociar conmigo esa misma noche. No pedí un ascenso. No me interesaba seguir trabajando en un lugar donde la toxicidad corporativa permitía que personas como Mauricio existieran. Les vendí una licencia de uso de mi algoritmo por una cantidad de dinero tan absurdamente grande que aseguró el futuro de mis próximas 3 generaciones. Renuncié a mi puesto al día siguiente. Mauricio lo perdió todo. Fue despedido sin indemnización por fraude y violación del código de ética. Peor aún, en la industria de la tecnología, tu reputación lo es todo. La noticia de lo que intentó hacer corrió como pólvora. Ninguna empresa seria quiso contratar a un director que robaba el trabajo de sus subordinados y causaba riesgos legales multimillonarios. Terminó trabajando en una empresa minúscula de consultoría de tercera categoría, ganando una fracción de lo que solía ganar, hundido en la mediocridad de la que siempre creyó estar por encima. Hoy, 3 años después de ese momento de justicia absoluta, soy la fundadora y directora general de mi propia empresa de desarrollo de inteligencia artificial. Trabajo con mis propias reglas. Contrato a jóvenes talentosos y me aseguro personalmente de que cada uno reciba el crédito y el pago justo por sus ideas. Vivo en una casa frente al mar, viajo cuando quiero, y me despierto cada mañana sabiendo que mi éxito es exclusivamente mío, ganado con mi inteligencia y protegido con mi valentía. La traición en el ámbito profesional es una de las cosas más dolorosas que puedes vivir, porque atenta contra tu capacidad de proveer, contra tu futuro y contra tu autoestima intelectual. A menudo nos enseñan a bajar la cabeza, a aceptar que los jefes se lleven el crédito porque así es el mundo corporativo. Pero se equivocan. El respeto no se mendiga, se exige. Y si alguien intenta construir su imperio pisoteando tu esfuerzo, no llores en el baño, no te quejes en silencio. Conviértete en su peor pesadilla. Edúcate, conoce tus derechos, guarda cada correo, registra cada idea y prepárate para la guerra. Porque cuando tienes la verdad y la ley de tu lado, no hay título ni traje caro que pueda salvar a un mentiroso del fuego que tú misma vas a encender bajo sus pies. Muchas gracias a todos por escuchar mi historia hasta el final. Necesitaba compartir esto para recordarles el inmenso poder que tienen sobre su propio trabajo. Me encantaría saber qué piensan en los comentarios. ¿Creen que fui demasiado dura al humillarlo frente a toda la empresa o hubieran hecho lo mismo en mi lugar? ¿Alguna vez han tenido un jefe que se ha robado el crédito de sus ideas? Cuéntenme todas sus experiencias ahí abajo. Los estaré leyendo y respondiendo. Si les gustó esta historia de revancha y quieren apoyar mi contenido, por favor dejen su me gusta, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna historia. Compartan este video con ese compañero de trabajo que necesita un recordatorio de lo mucho que vale. Nos escuchamos muy pronto en la siguiente historia de Susurros de Traición. Un abrazo enorme para todos.